Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Leobaldo Chea y estoy muy feliz de que podamos seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El libro de Romanos tiene mucho que enseñarnos, así que vamos a esta aventura. Bienvenido a este estudio bíblico inductivo. Ya esta es la epístola de San Pablo a los romanos. El libro no se llama libro de Romanos, sino se llama epístola del apóstol San Pablo a los romanos, porque es una carta que escribió Pablo el apóstol a esta iglesia en Roma. De eso vamos a estar tratando. Pero creo que es importante para poder llegar a él, al libro y al apóstol San Pablo, ver dónde estamos centrando nuestro estudio. Y esta es la introducción a la Biblia, que es bueno que anoten esta información, estos datitos que van a estar recibiendo. La Biblia tiene 66 libros. Estos libros son inspirados por Dios, es decir, el autor de la Biblia es Dios mismo. Por eso se habla de inspiración. Dios mismo es el que inspira estos libros. Aunque la inspiración viene de Dios, la Biblia cuenta con 44 escritores. Algunos le llaman coautores, ya que ponen su impronta personal. Pero yo prefiero llamarlos escritores. Ellos escriben lo que el Señor les inspira. Y a la vez, estos 66 libros se dividen en dos grupos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Ya? Entonces, cuando usted abre su Biblia, usted descubre que hay dos divisiones grandes y a la vez, dentro de las divisiones, hay diferentes libros. ¿Ya? El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Ya? Respecto del Antiguo Testamento, el registro comienza con la creación del universo, ¿ya? Y termina alrededor de 400 años antes de la primera venida de Cristo. Entonces ustedes pueden entender que hay un lapso de tiempo bastante largo entre el momento que comienza a escribir los primeros libros. Se supone que los escribió Moisés. Algunos podrían discutir acerca de esto, pero la tradición bíblica o la tradición teológica nos dice que Moisés fue el escritor de los primeros libros. Es decir, todo lo que leemos en Génesis y todos los primeros 5 libros que se llaman Pentateuco, todos esos los escribió Moisés. ¿Ya? Moisés partió por ahí, después tuvo una ayuda de Josué, según dicen, pero es el que comenzó. Y antes de Jesús, 4 siglos antes, se terminó de escribir el último libro del Antiguo Testamento y pasaron 400 años. Imagínese usted, 400 años donde no hubo ni una sola palabra fresca, ni una profecía, ni un milagro que quedara escrito, nada. O sea, Dios guardó silencio por 400 años. Y esto es muy importante porque entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una diferencia temporal y cultural de 400 años. Por lo tanto, no es lo mismo leer el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. El año pasado nosotros estuvimos estudiando el libro de Jeremías, maravilloso libro para aplicación de ahora. Pero el contexto de Jeremías es un contexto completamente diferente a cómo está el contexto del Nuevo Testamento, donde nos vamos a viajar ahora. O sea, en el tiempo estamos viajando cientos de años entre el libro del año pasado y este libro que vamos a leer ahora de Romanos. Sigamos. Es importante entender, para poder comprender la Escritura, cuando la vamos leyendo, el flujo histórico, cómo se fue marcando la Biblia y cómo está ordenada. La Biblia no está puesta ahí al lote o como caiga, sino está ordenada. Primero, vemos la creación del universo. En los libros de la Biblia, lo primero que aparece es la creación del universo. Después aparece registrada la caída del hombre, ¿ya? Digamos de la raza humana, del ser humano, ¿ya? Y luego una historia importante
fundamental para entender el concepto de la salvación, el diluvio, el juicio que vino sobre la tierra, y todos se saben la mayoría la historia de Noé. Luego viene la historia de los padres de la nación de Israel, que son Abraham. Recuerden ustedes que Israel es la única nación en el mundo que fue creada por Dios. Fue creada por Dios a través de ¿qué? De Abraham. El Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo sacó de ese lugar y le dijo: voy a hacer de ti una gran nación. Y a través de la descendencia de Abraham, entonces surge el pueblo de Israel. Por eso que el pueblo de Israel puede decirse que tiene, aún a estas alturas, una pureza de sangre extraordinaria. Y todos tienen origen en la misma persona, que es Abraham y su esposa Sara. No, es distinto a nosotros. El resto de la humanidad no sabemos de dónde venimos. Sobre todo los latinos, ¿cierto? Tenemos muchas combinaciones que se evidencian en nuestros genes, en nuestras facciones, en todo. Así que, pero en el caso de hay una nación formada directamente por Dios. No es que Dios haya dicho: a ver, voy a elegir, no sé si me voy por Egipto, por Babilonia, no, o Israel, no sé qué, voy a elegir a Israel. No, Dios formó de la nada esa nación. Por eso es una nación súper especial. Y tenemos que tener en cuenta este concepto cuando leamos el libro de Romanos, porque el apóstol San Pablo intenta explicarle a los romanos la importancia del pueblo de Israel y relacionar esta importancia con la importancia de la iglesia hacia adelante. Entonces, por eso es que tenemos que tener claro que Israel tiene razón de sobra para sentirse orgulloso, para sentirse, porque lo son, una nación especial, porque lo son. Ténganlo en cuenta eso en mente cuando hagamos todo este estudio. Bueno, la Biblia continúa dándonos la historia de Israel o el exilio en Egipto. Recordemos que Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Jacob cambió su nombre a Israel. Usted dice, ¿cuándo la nación cambia o toma el nombre? Jacob, el nieto de Abraham, el Señor le cambió el nombre. Israel significa el que lucha con Dios, o Dios lucha con él, o Dios lucha por él. Eso significa Israel. Y Jacob significa el usurpador, el usurpador. Entonces, en un encuentro que Jacob tuvo con Dios, en una experiencia especial, Dios le cambió el nombre y le puso Israel, el que lucha con Dios, o el que lucha por Dios, o Dios lucha por él. Y ahí cambió su nombre. Y Jacob, a su vez, tuvo varios hijos, 12. Y esos hijos, uno de ellos, José, fue vendido por sus hermanos como esclavo a unos ismaelitas y posteriormente terminó sirviendo de esclavo en Egipto. En Egipto vivió su aventura y su desventura de tal manera de que llegó a ser el segundo hombre más importante después del faraón. Ahí ocurre que teniendo este cargo, esta posición, José invita a su familia en un tiempo de sequedad y de pobreza que había en esa zona, e invita a su familia para irse a vivir a Egipto. Su familia entró con un grupo de más de 70 personas, 72, entre hermanos, primos, sobrinos, etc. Ahí entró la familia que ya estaba multiplicada. De lo que era Abraham y Sara, ahora ya eran 70 y tantas personas. Se mantuvieron ahí en Israel por casi 400 años y un poco más. Y en esos 400 y un poco más se multiplicaron a una cantidad de más o menos de 4 millones de personas. De ahí el Señor llama a Moisés, y a Moisés le da la indicación de liberar a Israel
de la esclavitud, porque los egipcios ya le tenían miedo a los israelitas porque estaban creciendo mucho y además eran muy robustos porque trabajaban duro. Entonces los egipcios quisieron esclavizarlos. Dios intervino al pueblo de Israel y mandó el rescate a través de Moisés. Moisés los sacó del desierto, ¿ya?, y los llevó a tierra prometida. No Moisés entró a la tierra prometida, pero sí lo hizo su discípulo más cercano llamado Josué. Y ahí sigue la historia. Luego viene de Josué, época donde gobiernan los jueces. Los jueces no eran los jueces con la identidad que tenemos hoy día, con el pensamiento que tenemos hoy día de juez, sino que los jueces eran aquellas personas que cada cierto momento, cada cierto tiempo, por razones específicas y claras, debían tomar el gobierno, el liderazgo de toda la nación. Cuando Josué entra a la tierra prometida con su gente a conquistar, entran como 12 tribus, como 12 familias, cada uno ya con su grupo familiar. Entonces, estas 12 familias fueron prácticamente 12 naciones o 12 regiones diferentes que ocuparon diferentes lugares. Pero cuando habían enemigos que quisieran pelear contra ellos por cualquier motivo, ellos llamaban a una fictionía, que significa se juntaban nuevamente para luchar en contra de un enemigo común. Normalmente no estaban juntos ni tenían un gobernante, porque se supone que Dios los gobernaba a todos. Pero cuando había que pelear la batalla, se elegía, o defender terreno o algo, se elegía a un juez, que sería un gobernante, un rey, algo así. Pasaron años de este tipo de gobierno hasta que el pueblo completo de Israel, las 12 tribus o las tribus que estaban activas, ellas dijeron: nosotros queremos tener rey como lo tiene también los pueblos de alrededor. Y Samuel, en ese momento, que era el que estaba reinando como juez y como profeta y también como sacerdote, Samuel se sintió muy triste porque pensó que lo estaban rechazando a él. Y Dios le dijo: tranquilo, Samuel, vamos a hacer lo siguiente, vamos a elegirles rey, pero adviérteles qué les va a pasar si tienen rey. Y Samuel les advirtió que iban a sufrir porque los reyes piden mucho tributo, ya, impuestos, entiéndase hoy día. Los que gobiernan piden muchos impuestos, se quedan con las mejores cosas, etc. Y eso el Señor a través de Samuel le advirtió al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel igual dijo: queremos rey. Y de ahí vienen 3 reyes. El primero fue Saúl, que fue desechado por Dios por desobediente. Después viene David y después viene Salomón. Luego de eso se divide. Después del reino de Salomón, Salomón fue el que escribió los proverbios. Después que muere Salomón, se divide su reino en 2 de sus hijos. Uno se llama Roboam y otro Jeroboam. Estos 2 se dividen, y de ahí entonces viene un tiempo del reino dividido. Y de ahí se habla de Israel del norte y Israel del sur, o de Israel y Judá. Así se llama. Judá constituye 2 tribus, ¿ya? Y las otras se fueron como pueblo de Israel. Ahora, ahí se divide el reino. Luego, estos reinos que están rodeados de imperio alrededor caen, uno primero y el otro después, en exilio. Así se disuelve prácticamente y se pierde la identidad del israelita de las 10 tribus del norte, se pierde la identidad y pasan a ser parte de lo que después se lee en la Biblia como los samaritanos. ¿Han escuchado del buen samaritano y todo eso? Es que tenían las mismas enseñanzas, pero no se llevaban muy bien porque los reinos del norte se combinaron, perdieron la pureza. Pero el reino del sur mantuvo un poco más la pureza por algunos años, pero igual terminó cayendo al exilio, específicamente en este caso con Babilonia. Después de varios años, 70 años aprox, ellos volvieron del exilio y comienzan a reconstruir la tierra. ¿Ya? Y ahí también reconstruyen
las historias, ahí aparece la historia de Nehemías, de Esdras, etc. ¿Ya? Así va el relato, digamos, de lo que es el Antiguo Testamento, hasta que se reconstruye nuevamente el templo, que es el que estaría vigente al momento que aparece Jesús en la historia. Ahora, la Biblia en sí tiene varias divisiones. Las divisiones son 5. Se divide en los libros, en el Pentateuco, que son los libros de la ley, ¿ya? De Génesis a Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos, donde está la historia que yo les estoy contando, ¿ya? Esa historia tiene 12 libros, de entre Josué y Esther. Luego están los libros poéticos. O sea, los libros poéticos tienen que ver con libros de sabiduría. Está Job, Salmo y Cantares. Son considerados los libros poéticos. Y los libros proféticos son 17 en total. Son 5 profetas mayores. Se les llama profetas mayores porque el contenido de su profecía es más extenso, tiene más capítulos, nada más que por eso. Y los otros son profetas menores, son libros que tienen entre 1 y 4 capítulos. Y son 12, entre Oseas y Malaquías. En el orden que está escrita, organizada la Biblia que nosotros tenemos, Malaquías llega a ser el último libro, aunque cronológicamente no lo es. Después de Malaquías, en la Biblia aparece Mateo, en el Nuevo Testamento. Y ahí, acuérdense que entre un libro y otro, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, hay 400 años de silencio, ¿ya? Esto que yo ya les mencioné, los 400 años. Ahora, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ya pasamos al Antiguo, ahora vamos al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Cristo, el Nuevo Testamento es después de Cristo. Y aquí vamos llegando a lo que queremos llegar, que es a Romanos, ¿ya? El Nuevo Testamento entonces se escribe después de Cristo y se enfoca en la persona de Cristo y en el establecimiento de la iglesia. Aquí aparece la iglesia como principal protagonista en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el principal protagonista es Israel. ¿Cuáles son las divisiones del Nuevo Testamento? Evangelios, históricos, cartas y proféticos. Los evangelios son libros biográficos. Básicamente hablan de la historia de Jesús. Biografía acerca de Jesús desde 4 puntos de vista distintos. El histórico es el libro de los Hechos, que habla básicamente de la historia de la iglesia, de los primeros orígenes de la iglesia. Y luego están las cartas. Se habla de las cartas paulinas, aquellas son las cartas que escribió el apóstol San Pablo. Pueden ser 13 o 14. La gran duda para los estudiosos es la carta, el libro de los Hebreos, ya que esta carta puede haber sido escrita o no por el apóstol San Pablo. Por eso yo puse entre paréntesis, algunos creen que el apóstol San Pablo, yo no creo, pero algunos creen y tienen argumento para eso. Y los libros generales, las cartas generales, son escritas por otros apóstoles, que son 7 u 8, si es que consideramos hebreos como parte de las generales. Y luego vienen los libros proféticos, que es el libro de Apocalipsis. Y con eso estamos en la introducción, considerando que el tema central de la Biblia es esencial para comprender el flujo de esta historia desde la creación hasta la consumación. Debemos entender que es un libro que está ordenado, que está claro y que tiene un tema central. El tema central y unificador de la Escritura es manifestar la gloria de Dios, manifestar la soberanía, interviniendo en su creación y en específico la vida humana, que se corrompió por decisión propia. Para esto Dios forma un pueblo revelándole su gloria, sabiduría, poder, misericordia y gracia. Ese pueblo es el pueblo de Israel, que en el Nuevo Testamento traspasa esa gloria, sabiduría, poder y misericordia y gracia a la constitución de la iglesia. Entonces, el tema central de la Biblia básicamente es manifestar la gloria de Dios y su soberanía. Entonces, Dios usa al pueblo de Israel
para acercar su salvación a toda la humanidad. Recuerde que la humanidad se corrompió y Dios necesita resolver el tema de la corrupción de la humanidad, y para eso prepara este pueblo llamado Israel. No, todo bien ordenado y previsto. Y desde Israel nace Jesucristo, que es el Salvador para el resto del mundo, para Israel y para el mundo. Así se consuma el plan de Dios de redención, que vuelve al ser humano a su contacto eterno con su Creador, Padre y Señor. Es decir, usted ve a Dios creando a Adán y Eva allá en el Génesis, y lo ve restaurando todas las cosas en el Apocalipsis. Hay un hilo conductor ahí, que es el proceso de la soberanía de Dios y de la salvación de Dios para toda la humanidad. Y ya aterrizamos al libro de Romanos. El tema central del libro de Romanos es la justicia por la fe. Aquí vamos a estar viendo constantemente una cierta tensión que todavía existe entre la ley y la gracia, ¿ya? Entre la ley y la fe. Entonces, entre lo escrito y entre lo que está escrito como normas para cumplirse, y en la práctica misma de la fe. El libro de Romanos trata directamente esta tensión, tratando de el apóstol San Pablo de una manera muy meticulosa de poder llegar incisivamente a decir que el pueblo de Israel, si bien tiene su gran importancia, es importante también descubrir lo que hizo Jesús a través de su sacrificio para justificar al ser humano, no por obras, sino por fe. Esto es fundamental, grábelo también. Así como grabe la historia de Israel, grabe también esta parte. Vamos a estar viendo en el libro de Romanos cómo Dios activa la fe en nosotros a través de Jesucristo, y cómo nos libera de tener que estar cumpliendo con una cantidad de ritos y asuntos de tipo religioso y obligatorio. Una pesada carga que a veces tenemos que llevar. Como versículo clave es el capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice el apóstol San Pablo, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se debe leer la Escritura? La Escritura se debe leer con diferentes aspectos. Lo primero, con visión. La visión debe ser mirada cada vez que usted abra la Biblia. Usted tiene que leerla con una vista con lentes, tiene que ponerse los lentes de Cristo. Tiene que ser cristocéntrica, ¿ya? Todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted descubre a Cristo. Siempre lea la Biblia buscando a Cristo en la Biblia. No aparece explícitamente, pero sí aparece su acción, su obra, cómo se va a ir desarrollando. La Biblia debe leerse desde el punto de vista espiritual, no solamente como un libro de texto, con el espíritu antes que con el entendimiento. Aquí hay un gran peligro. Si tú te acercas, si cualquier persona se acerca a la Biblia solamente para descubrir principios y valores, tiene su sentido, pero no estimula la fe, ni siquiera produce cambio en nosotros. ¿Ya? Por eso que hay muchas personas que estudian la Biblia, son teólogos, escriben libros de teología, pero son ateos al fin. Entonces, por eso que es importante acercarse a la Biblia con una mirada espiritual, sabiendo que la Biblia es inspirada por Dios, que es escrita por los hombres, pero que ese mismo espíritu que inspiró al hombre que escribió, me inspira a mí para entender lo que está escrito ahí, para aplicarlo a mi vida. Esa es la vida, la espiritualidad con que se debe leer la Biblia. También tiene que haber una actitud.
la actitud, tiene que haber una disposición a ajustar la conducta conforme a sus enseñanzas. No podemos nosotros leer la Biblia solamente por tener conocimiento. La Biblia se lee para que genere cambio en nosotros. En la Biblia está el tesoro de tu éxito familiar, personal, matrimonial, en los negocios. En tu Biblia está el tesoro para tu éxito personal, para ser mejor persona, para sanar tus heridas, para liberarte de los demonios. En tu Biblia está el tesoro, pero no debe leerse solamente como decía, con la idea de tener un conocimiento más o de un comentario más, o como algunos buscan el código secreto de la Biblia y cosas por el estilo. No, la Biblia debe leerse no con curiosidad, sino con una sed de aplicar la Biblia para la vida de cada uno. También la Biblia debe leerse con una mirada de lo eterno. La Biblia no fue escrita para solamente el tiempo temporal. La Biblia traspasa sus enseñanzas a lo eterno, desde antes de la fundación del mundo hasta después de la fundación del mundo. La Biblia nos habla de lo eterno. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos acercarnos a ella con el concepto de lo eterno. No es un libro más, es el único libro que condensa, digamos, la única biblioteca que condensa 66 libros que nos proyectan hacia lo eterno. ¿Ya? Entonces, de esa manera debemos acercarnos a la Biblia. Como ven, ustedes han tomado la mejor decisión: entrar a un grupo de estudio bíblico donde vamos a estar profundizando más y más acerca de la Escritura de manera fácil. Por lo tanto, la pregunta sería: ¿tú qué dices? La palabra del Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que queremos es que la luz del Señor ilumine a través de la palabra tu vida y nuestra vida. Y si estás con dificultades, con problemas, con traumas, con depresión, lo que sea, la respuesta siempre va a estar ahí, en la Biblia. Por eso te invitamos a permanecer constantemente. No te pierdas nunca un domingo. No importa que vayas viajando, y si por alguna razón extraordinaria no pudiste estar en la transmisión en vivo, bueno, conéctate en algún momento y sigue, pero no te acostumbres a conectarte después. Trata de estar siempre en vivo. Haz todo tu esfuerzo. Para los que no lo han hecho, yo les recomiendo para el próximo domingo poder avanzar leyendo el libro de Gálatas. Gálatas es como la misma enseñanza de Romanos, pero con otras palabras. Les recomiendo leer el libro de Gálatas y les recomiendo leer el libro de Romanos. Ojalá ambos libros los puedan leer. Si no es muy bueno para leer, lea uno de los dos, o lea a lo menos un capítulo de Romanos y vaya avanzando de a poquito, pero ojalá lo haga a lo menos también en unas 3 versiones. Si puede más, mejor todavía. Hay versiones que son muy fáciles de leer y otras que tienen palabras un poquito más complicadas, pero usted elija la versión. En el internet hay diferentes opciones para versiones acerca de la Biblia. Así que así estaríamos terminando nuestra introducción al estudio de hoy. Así es que les agradezco a cada uno de ustedes que se ha conectado. Si sabe de alguien que está inscrito aquí en el grupo de WhatsApp y no se conectó, mándele el link y dígale: conéctate, está extraordinario, se pasó, es maravilloso. Si llegaste al final de este estudio es porque realmente te interesa y Dios está hablando a tu vida. Puedes ayudarnos, podemos hacer comunidad. ¿Cómo? Pon un like, suscríbete a nuestro canal, mándanos un mensaje y de esa manera estarás colaborando para que otras personas reciban este mensaje. Nos vemos en el próximo.